con Fernando Soria. ¿Qué tal, amigas y amigos oyentes de Radio Marca, la radio del deporte? Con un fin de semana tan deportivo, no solo fútbol, los habituales rugby, baloncesto, tenis, etcétera, etcétera. Tenemos también el Campeonato del Mundo en pista cubierta de atletismo. Por tanto, fin de semana súper deportivo en la radio del deporte, Radio Marca. Con Víctor Parmeiro en la parte técnica y Xavi Vergara, coordinación, producción y tertulia. Primera comunicación de la mañana, Guadalajara. Gerardo Cebrián, ¿qué tal? Buenos días. Pues buenos días, Fernando. Muy bien. Y estamos muy entretenidos. Muy entretenidos, sí, ya me imagino, pensando en atletismo, pero comentando ahora fútbol. Vale. Exacto. En Navalcarnero, Comunidad de Madrid, Pedro Calvo, buenos días. Buenos días. Y en un instante aquí en el estudio número 3 de Radio Marca estará también, bueno, cuando pueda que venga, Xavi Vergara. Muy bien, pues hay una serie de temas que comentar. Hablaremos de los partidos de Liga del domingo mañana en la tertulia del domingo. Vamos a hablar ahora principalmente, que no exclusivamente, de los partidos del sábado. En esta mini tertulia, recuerden, mini tertulia de fútbol, profesor López Nombela. Antes de comenzar con los partidos, Luis de la Fuente dio el pasado viernes la lista para los encuentros amistosos que se van a celebrar la semana que viene frente a el segundo Egipto y el primero, Pedro. Serbia. Perfecto. Hay novedades, una novedad importante, 4 porteros, no 3, los habituales, Unai Simón, David Raya, Alex Remiro y también Joan García. Novedades, bueno, hay una serie de bajas importantes, entre ellos Nico Williams del Atleti de Bilbao, Fabián del Paris Saint-Germain, pero novedades en defensa, Mosquera del Arsenal, en el centro del campo Fornals, Carlos Soler, y en la delantera Barrenechea, la gran novedad de la Real Sociedad, Víctor Muñoz de Osasuna, del equipo de Xavi Vergara, y luego los demás son habituales, incluso semi-habituales, como Borja Iglesias y Jeremy Pino. Bueno, y aquí está en el estudio. ¿Qué tal, Xavi? ¿Qué Buenas. tal? Muy buenos días. Bueno, ¿qué opináis de la lista? ¿Os ha sorprendido? Quizás si hubiera habido finalísima, por cierto, la semana pasada, el domingo, Pedro Calvo lo anunció, no va a haber finalísima entre Argentina y España, y no la ha habido. ¿Hubiera sido diferente la lista, Pedro Calvo, si se hubiese celebrado ese encuentro con Argentina? Yo creo que no, porque Luis en eso es muy metódico. Yo creo que él ya la tenía en la cabeza y hubiera hecho lo mismo. Yo entiendo que hubiera hecho lo mismo. Creo que no. Pero ojo que hay bajas importantes y por tanto se espera que haya cambios. Sí, claro, pero si te das cuenta, lleva jugadores de perfil muy parecido, porque tanto Barrenechea como Víctor son muy parecidos a la velocidad de Nico. O sea, son jugadores de ese perfil. A mí lo único, bueno, por discrepar con Luis, que jamás lo haría, pero bueno, por discrepar un poco, entiendo que Fornals es un poco por siempre lo lleva, y no he entendido mucho lo de Carlos Soler. Para mí ahora mismo Luis Milla está muy por encima de Carlos Soler y de Fornals. De hecho, Miguel Ángel Lara, aquí en el Marca, apuntó la posibilidad de Milla por encima de Carlos Soler. Pero además por el perfil que te da Luis, porque Luis ahora mismo es un jugador que te da, además de balón parado, es un jugador que te puede jugar de 6, te puede jugar de 8, te da un muy alto en recuperación, y en creación de juego puede estar al nivel de Carlos y de Fornals. Pero bueno, yo creo que Luis lo entiende así y hay que respetarlo. Luis Milla tendrá en algún momento, si sigue a este nivel, pienso, porque es de justicia, tendrá su oportunidad. Y ojo, Víctor Muñoz, merecido Pues la convocatoria. Sí, para mí sí, porque está siendo uno de los mejores extremos de la liga. Te aporta algo diferente, ¿no? Te aporta velocidad. Te aporta velocidad y verticalidad. Quizá no es tanto el
el regate vistoso, sino el Sí, pero desequilibrio en que un genera en partido velocidad. que está en un momento dado... Como revulsivo es escandaloso. Claro, claro. O sea, es un jugador escandaloso y le va a aportar a España un perfil que no tenía, porque Nico Williams era también rápido, también vertical, pero este chico es otro nivel. No le recuerdo un jugador así de rápido en la banda España desde hace mucho, mucho tiempo. Pero ojo que habrá cambios. Esta es la última lista antes del Mundial, pero habrá cambios porque, recordemos, hay jugadores que son imprescindibles para Luis, como para Luis de la Fuente, como puede ser Fabián, como es Nico Williams, que si se recuperan van a estar en esa lista final. Y yo también creo que Pubil, Pubil ahora Sí. no ha ido porque está lesionado, pero yo creo que Pubil va a entrar seguro. Sí, porque además puede jugar de central, pero también de lateral derecho. Por eso te digo, yo creo que Pubil esta vez no ha ido porque, como sabéis, está tocado, pero yo creo que si siga el nivel que está, Luis lo va a llevar, seguro. ¿Y creéis que tiene alguna posibilidad el Carvajal? Yo es que le veo muy flojo a Carvajal, le veo sin ritmo y sin velocidad. No lo sé. Estando Pubil como está y demás, y Llorente, no lo sé. A lo mejor sí lo lleva por los galones, porque sabes que Luis es muy de la gente que ha estado con él. Pero no lo sé porque mirar ahora, Lenormand se ha caído y no, porque no está jugando, entonces no lo sé. No, yo no me la jugaría. ¿Tú le llevarías, Gerardo? No, ahora mismo no. Fijaros si está mal Carvajal, que está ocupando la banda derecha es Trent, que es un defensor nefasto, y el Madrid, no digo que no tenga otras cualidades, cuidado, y el Madrid con los agujeros que tiene en la defensa, pues lógicamente si estuviera bien Carvajal estaría jugando. Evidentemente, si Carvajal no juega y a buen ritmo en el Madrid, con toda seguridad que no le van a llevar. En fin, tiempo al tiempo. Vamos a comenzar a analizar la jornada de Liga, lo más importante de hoy sábado. Primer encuentro, el Elche-Mallorca, 2 de la tarde. Esto sí que es una final para los dos equipos, ¿eh? Pues sí. La verdad es que sí. Sí, y es un partido además que donde el Elche tiene ahora mismo mucha más necesidad que el Mallorca, ya no por resultados, que ya se ha metido en descenso, sino por 2 dinámica. puntos de diferencia únicamente. Porque el Elche es que no consigue levantar cabeza de ningún tipo. A mí lo que me ha extrañado, sinceramente, es que estén aguantando a Sarabia. No me parece mal, si lo digo, que me extraña. Sí, pero es que realmente ten en cuenta que fichar a un entrenador por Sarabia, con el modelo que él tiene y con la forma de jugar, sería complicado. Porque ahora, sería un cambio que no daría tiempo, ¿no? Claro, es que a lo mejor imagínate, piensas, bueno, pues traigo un entrenador más defensivo, que juegue, amarre los partidos mejor y tal, pero meter al futbolista ahora, cambiarle esa mentalidad, no sé si le daría tiempo. Y ojo, no lo veo. Yo no soy entrenador ni mucho menos tengo ningún tipo de título que se le acerque, pero para mí que un equipo que esté peleando por abajo solo lleve un gol de cabeza cuando suele ser la baza principal de los equipos de la zona baja, el juego lateral y centrar, y que solo lleves un gol de cabeza teniendo a Andrés Silva, que es buen cabeceador, dice mucho también de por qué no generas tantos goles también, que es lo que le está faltando al Elche en las últimas jornadas. Pero no es cuestión de ser entrenador o no, es de lógica. Eso lo hemos hablado en el Atlético de Madrid cuando juega solo y no centran. O sea, al final, si tú tienes ese tipo de jugadores, aunque tú tengas un tipo de juego que sea combinativo, tienes que intentar hacer por llegar por banda y sacar centro. Y eso se trabaja en cualquier equipo de regional. Bueno, ya que estamos hablando de la permanencia, hay otro partido también, tremendo, a las 18:30, Levante-Oviedo. Ojo que el Oviedo ganó el otro día y, bueno, está todavía lejos del Alavés, que tiene 28, son 7 puntos, pero quedan todavía 10 partidos. En 10 partidos son 30 puntos que hay en juego. Y el Levante tiene 23, está a 5
del Alavés de la permanencia. Lo que parece obvio es que el que pierda este partido, y si empatan seguramente los dos, lo tendrá complicadísimo, ¿no? Sí, pero si te das cuenta, al final es que el estar de abajo es tan difícil, porque el Levante el otro día con el Rayo lo tenía prácticamente hecho y si hubiera pegado un salto grandísimo, recibiendo además al Oviedo, pudiendo ponerse hasta a un punto, si me apuráis, de la salvación esta semana, se deja escapar esos 2 puntos. Entonces, al final, lo que dices tú, es un partido para los dos clave. Yo no diría que se olvidan ya de salvarse, pero el que pierda lo va a tener. Hombre, sobre todo si pierde el Oviedo, se queda con 21. Si Alavés o Mallorca, uno de los dos gana, por eso se le queda muy, muy lejos. Vale, otro partido a las 18:30, Osasuna-Girona. Un Osasuna que, bueno, de momento 34, está a 8 del descenso. ¿Está ya salvado bajo tu punto de vista Osasuna o no? Si gana, tiene pie y medio. No, yo creo que con los 42 puntos certificas ya la salvación matemática. Pero ganar este partido significaría un salto cualitativo en cuanto a la mentalidad de la plantilla para lo que resta de temporada. Te quitarías la mochila de mirar abajo y puede ser que signifique un punto de inflexión para mirar quizá más arriba, con la posibilidad de ampliar plazas europeas. Pero todo pasa por ganar hoy. Todo lo que no sea la victoria no le sirve a Osasuna. Uh-huh. Vale, pues dejamos la jornada del sábado, porque el partido Español-Getafe, interesante también, pero lucha para poder estar en Europa el año que viene, sobre todo teniendo en cuenta, compañeros, que si todo va normal, el octavo va a estar en Conferencia Liga, ya que si todo sigue como hasta ahora en las competiciones europeas, dado el bajón de los equipos italianos, habría 5 equipos en la Champions. Los 5 primeros, sexto y séptimo, jugarían Europa Liga y el octavo la Conferencia Liga. Pero es más todavía. Ahora os pregunto a los que sabéis más, a Xavi y a Pedro, si Celta o Betis ganaran la Europa Liga y jugarían el año que viene la Champions, como este año Inglaterra con 6 equipos, ¿habría un 9º equipo español en Europa? Esto funciona de tal manera que si tendría que ser el que quede quinto, o Betis o Celta ganando la Europa League ya ocupa una plaza de Champions, por ende sería el sexto el que va, y bajan todas las competiciones un escalón. Yeah. Claro. Ahora, si la gana el Celta, ponte que queda sexto, ocupa una plaza Europa League, no, lo que hacemos es quitar esa plaza Europa League para ir a Champions. Perfecto. La tiene que ganar el quinto. El quinto. El que quede quinto. Efectivamente, el quinto clasificado, independientemente si es Celta o Betis, que están los dos. Eso es lo que le pasó a Inglaterra el año pasado, me parece que fue con el Tottenham. Efectivamente, el Tottenham ganó la Europa League y se fue a Europa a pesar de quedar en mitad de la tabla. Efectivamente. Sí. Vale, muy bien. Bueno, mañana domingo en la tertulia hablaremos del Real Madrid, del Barcelona, del Atlético de Madrid, no solo ya del partido, el derbi de mañana domingo en el Bernabéu, 9 de la noche, Real Madrid, Atlético de Madrid, sino también de los enfrentamientos esta semana en Champions y de los enfrentamientos que van a tener los 3 equipos clasificados en cuartos de final. Pero, por si no hay tiempo, vamos a hablar, si os parece, de los equipos de Europa Liga. El Betis ganó 4-0 al Panathinaikos y el Celta 0-2 al Olympique de Lyon. Cierto es que el Olympique de Lyon se quedó muy pronto con un jugador menos, pero ojo que el mejor equipo en la fase regular de todos en Europa Liga fue el Olympique de Lyon. Una victoria de categoría de las que te dan nivel, te dan prestigio del Celta de Vigo, Pedro. Mira, me ha encantado que lo hayas sacado, porque quiero quitar un poco el mito de las fases regulares y de los puestos en fase regular, porque el Tottenham, que ha sido cuarto, todos hemos visto el nivel que tenía. Bueno, y el Newcastle también, por ejemplo. También, pero ¿sabes lo que pasa? Que al final es un poco el calendario que te toca en la fase regular. El Tottenham en la fase regular le han tocado equipos muy fáciles y ha conseguido muchos puntos.
no ha tenido enfrentamientos gordos como han tenido el resto. Y en Europa League ha pasado igual con el Olympique de Lyon. El Olympique de Lyon ha tenido enfrentamientos muy, muy sencillos, con lo cual ha sido en la fase regular. ¿Esto quiere decir que era mal equipo? No, pero era un equipo al nivel del Celta o del Betis o de muchos de los que hay en la Europa League. Entonces, las fases regulares yo llevo ya años viéndolo y al final hay que cogerlas con pinzas, porque fijaros, ahora mismo, si os dais cuenta, la mayoría de equipos, tanto en Champions como en Europa League, vienen de jugar playoff. O sea que, entonces, hay que tenerlo en cuenta. A partir de ahí, sí, era un buen equipo y un poco, pues, yo creo que lo que le pasó también al Madrid, la expulsión tan rápida y quedarse con uno menos, le favoreció mucho al Celta. Claro, pero bueno, lo que es el fútbol, en el partido de ida el Celta iba ganando, expulsan en la segunda parte a Borja Iglesias, empata Hendrik, el empate a 1 y ahora ha sido al contrario. Ya, pero bueno, pero que al final en este tipo de partidos tan igualados, el estar con un jugador menos para mí marca muchísimo. Yo creo que marca muchísimo. Muy bien, pues vamos a hablar ahora de cuartos de final. ¿Qué opináis de los enfrentamientos de Celta de Vigo y del Real Betis en esta fase de cuartos de final? Sobre todo del partido del Celta, me gustaría aclarar una cosa para que los oyentes lo ubiquen. Al ganar al Olympique de Lyon, que ha quedado primero en fase regular, adquiere el factor campo para todas las eliminatorias. Esto quiere decir que el Celta jugaría lo que ha pasado, perdona, al Atlético de Madrid frente al Tottenham, efectivamente, ¿no? Porque me decía mi conserje, dice, bueno, me extraña que juegue primero el Barcelona. Digo, es que el Atlético en Barcelona, el Atlético de Madrid tiene la plaza del Tottenham, que fue cuarto. Efectivamente, claro. Entonces le robas la plaza y al haber ganado el primero, la tiene ya para todo el torneo. Claro, la diferencia con el Celta es que el Celta sí la tiene para todo el torneo. El Atlético de Madrid, en una hipotética semifinal con el Arsenal, no le tendría primero, porque el Arsenal quedó primero. Claro, entonces el Celta la tiene. De todas formas, ciñéndonos al partido, el Friburgo es un equipo al que el Celta le puede hacer mucho daño. Le vi en la eliminatoria que no tiene por qué asustarnos el 5-1 que endosa en la vuelta. Es un equipo que atrás se le puede hacer mucho daño, de verdad, mucho daño. Y el Celta tiene muy buenos jugadores para llegar, sobre todo por banda, y con Fer López le puede hacer mucho daño. Pedro, ¿tú cómo lo ves? Sí, estoy de acuerdo con Xavi. Es un equipo, el Celta tiene y la forma de jugar además también le puede hacer mucho daño al Friburgo. No tiene por qué tener miedo. Al final ya sabemos que esto es fútbol y te sale un mal partido y cualquiera te gana, pero sí que es verdad que si hace las cosas bien se puede plantar en semifinal. ¿Y al Betis le veis también? ¿Se enfrentarían en semifinales? Sí, se enfrentarían en un hipotético duelo de semifinales, con la vuelta, como ya hemos comentado, en Balaídos. El Betis se enfrenta al Braga, si no me equivoco. Sí. Un partido que, bueno, el Betis por plantilla debería ganarlo. O sea, si nos ceñimos a la plantilla, debería ganar. Sí, pero el Braga es un equipo complicado. Sí. Es un equipo complicado. Y el Betis es un equipo irregular. Claro, si el Betis, es que claro, aquí hay una posibilidad. Si el Betis muestra la versión de Grecia, pierde seguro la eliminatoria. Ahora, si juega los dos partidos como jugó el del otro jueves contra el Panathinaikos en la Cartuja, lo ganas seguro. O sea, es que no le di ni una posibilidad al Braga. Gerardo, ¿cómo ves tú el futuro europeo de Betis y de Celta de Vigo? Pues tiene muy buena pinta, ¿no? A juzgar por lo que hemos visto en esta última eliminatoria, ¿no? Son dos equipos que están funcionando muy bien. Lo que pasa, claro, que evidentemente según van pasando las clasificaciones, pues los rivales son más duros, ¿no? Pero bueno, pinta bastante bien. Yo creo que hay que ser optimista. ¿Y visteis alguno el partido del Rayo que al final temblando, ¿no? El público en Vallecas porque iba perdiendo 0-1 con un gol más, hubiera habido prórroga. El Rayo gana 1-3 en Turquía, pero iba perdiendo 0-1 y con ocasiones de gol para empatar del equipo turco. ¿Viste ahí el partido? Yo sí lo vi, y al final es que es lo que tiene esto. Este tipo de equipos y equipos como el Rayo, que además no andan bien, se fueron del partido. O sea, yo creo que el Rayo venía ya con el 1-3 desde de la ida y no entró en el partido en ningún momento. Si ellos hubieran apretado un poco más, hubieran tenido más efectividad de cara a gol, hasta el Plate, te digo yo, se podrían haber llevado a la eliminatoria. El Rayo es que salió
como si ya hubiera metido 5. Sí, desdibujado completamente. No tiene nada que ver el partido de vuelta con el partido de ida, ¿eh? Y ellos se confiaron demasiado. Gerardo, era un equipo muy sí. normalito, ¿eh? No, es de los equipos con menos nivel, yo creo, de que había para poder enfrentarse. O sea, el Rayo tuvo suerte en el emparejamiento. ¿Sacó suplentes el Rayo Vallecano para el partido, confiado por el resultado de la ida o no? No, mezcló, no sacó tantos suplentes. Mezcló, es verdad que dio descanso a gente, pero mezcló, no, tampoco se fue. Lo que pasa es que al final esto no es tanto ya que metas suplentes o no, es cómo enfocas el partido. Y si tú no sales al partido de inicio metido en él, pues los suplentes les cuesta un montón entrar y los que son titulares pues se salen relajados. Entonces cuando te quieres dar cuenta, el contrario te ha cogido la pauta, te ha cogido la dinámica del partido y te cuesta mucho. ¿Rival del Rayo Vallecano en la conferencia? No me acuerdo quién le ha tocado, no me acuerdo. No, me has pillado, no me acuerdo quién le ha tocado. Bueno, luego lo vemos que ha salido Xavi un momento, el AEK de Atenas, me dice Víctor Palmeiro. Vale. Equipo griego complicado. Sí, pues quizás el que más complicado lo tiene de los tres españoles, ¿no? Yo creo que Celta y lo diré, y Betis, no sé, están dando otra sensación. En la conferencia de Liga, de luego, el Rayo Vallecano, por el nivel de los equipos, tiene posibilidades, pero como hablabais, dependerá del momento del Rayo y del rival, y luego si sigue de los rivales que le toquen. En fin, bueno, aunque mañana, insisto, vamos a hablar del Barcelona-Real Madrid-Atlético de Madrid. El otro día estuvo entregándole un premio a Ancelotti allí en Brasil, nuestro compañero Raúl Varela, y le hizo una entrevista bastante interesante a Ancelotti, y hay una pregunta muy en concreto, la tengo aquí en el guión, porque me interesa mucho la respuesta, porque fijaros que dice cosas que, bueno, no es ningún secreto, pero que hemos comentado sobre el Real Madrid aquí habitualmente. Y luego hay algo más que me ha llamado la atención y me ha parecido interesante. La pregunta de Raúl Varela es, ¿ha entendido ya, le pregunta a Ancelotti, por qué aquel Real Madrid tan perfecto cambió tanto posteriormente? Esto es lo que responde Ancelotti. Porque esto es el fútbol, porque a veces cambia con pocas cosas, cambia la química. No es solo a nivel ambiental. No es solo cambiar Kroos en Mbappé, pero el mismo año sale Nacho, Carvajal se lesiona, Modric juega menos. La vieja generación que ha creado un ambiente fantástico dentro del vestuario no está, y tiene que entrar una nueva generación de profesionales, de futbolistas que tienen que meter carácter, personalidad, ejemplo. Esto no se puede hacer con un clic. Tú necesitas tiempo para hacer este cambio. La llegada de Mbappé coincidió con la salida de Kroos, la salida de Nacho, un ambiente diferente. Y también, si Mbappé el primer año lo ha hecho fantásticamente porque marcó 50 goles más o menos, el equipo ha tenido dificultad a conquistar título. Porque el fútbol son pequeños detalles. Son pequeños detalles que cuando cambia algo no siempre puede salir bien. Hasta aquí Ancelotti y Raúl Varela. A mí lo que decía que me ha llamado la atención es, por una parte, y lo hemos comentado aquí, que no se le ha dado importancia a la salida de Nacho, sobre todo teniendo en cuenta las lesiones que ha habido en los centrales del Real Madrid. Pero por otra, el detalle de que no solamente pierde a grandes jugadores, sino que además los jugadores que eran los líderes del vestuario desaparecen, o porque se van del Real Madrid o porque se lesionan, como es el caso de Carvajal. No sé, Pedro, ¿qué opinión, Gerardo, qué opinión tenéis de esto? Bueno, y Xavi, ¿cómo lo veis? ¿Os parece interesante lo que expone Ancelotti? Sí, claro. Yo creo que todo el mundo conoce la valía de Modric y de Kroos. Yo creo que todo el mundo habla de las ausencias, de la marcha del equipo de dos estrellas mundiales,
pero no se ha prestado atención a todo el papel que desempeñaba Nacho. Primero por ser un tipo de la cantera, y el Madrid no puede presumir precisamente últimamente de llevar a jugadores de la cantera al primer equipo. Segundo, porque era un tipo que nunca decepcionaba, que además te cubría el centro de la defensa, el lateral izquierdo, el lateral derecho, que hacía equipo. Y me alegra mucho que Ancelotti haya hablado de Nacho, porque yo creo, no voy a decir que sea la falta del respeto, pero sí que su ausencia ha sido, pues, como si me hubiera marchado yo, o sea, no hubiera ido yo a un partido del Bernabéu, hubiera estado sentado ahí en la tribuna. Pero además incide, y uno de ellos es Nacho, en que de pronto se van todos los líderes del vestuario, Pedro. Claro, y Nacho lo era. Claro, era un líder, sin duda. Sí, no, pero yo estoy totalmente de acuerdo con Gerardo. Además, recordar que ese Nacho termina ganando la Eurocopa con España jugando de titular en la selección, ¿vale? O sea, que no es moco de pavo, y que se va porque ve que no va a tener sitio al final, porque al contrario de Modric o de Kroos, bueno, Modric se queda un año más y no juega, y al final eso también crea mal rollo, y Kroos se pira, o sea, Kroos se va, entonces al final Nacho se va también. Bueno, y por el tema económico, porque no estaba, pensaba él, valorado suficientemente. Es que en el Real Madrid hay jugadores que ganan muchísimo, como Mbappé dirá, no lo gana de ficha, lo gana porque aparte prima de fichaje y tal, vale, pero el Madrid lo paga. Y sin embargo Nacho no estaba reconocido económicamente. Eso también, pero además es que justamente se da el cambio en el cual se quedan al mando del equipo, con todos mis respetos, y perdóname, Gerardo, si te enfada, pero se quedan unos niñatos. Totalmente. Si llevas razón. Quitando Valverde, que es el único que claro, y Carvajal, por supuesto. Bellingham y Vinicius sobre todo. Nada, eso no han sentido el Madrid en su vida. Vinicius, para mí, lo que quieran, no va a sentir el Real Madrid en su vida. Rodrigo, menos. Bellingham ya ni te cuento. Entonces, al final, y encima viene una estrella mundial que les eclipsa. Con lo cual se genera, hay un caldo de cultivo dentro del vestuario. Lo comentamos aquí también en la tertulia, Pedro. Claro, pues si lo hemos dicho porque lo veíamos, porque lo estábamos viendo. Y ojo, y eso no creáis que sigue ahí tal. Lo que pasa es que yo creo que ahora está un poco más calmado porque, bueno, el entrenador nuevo le ha dado más galones a Vinicius. Mbappé, al estar como está, tampoco creará problemas, pero ojo en el momento que Mbappé esté bien y Vinicius también esté bien y demás, y Bellingham esté bien y demás. Tire los penaltis de nuevo Mbappé, o sea, en vez de Vinicius. Yo quiero decir, ¿por qué? Pues porque no tienen ese sentimiento que tenía Kroos, Modric, claro, y todos estos que realmente han sentido el madridismo. Yo lo que sí que voy a poner en valor de Nacho, y lo comentabas tú, Fernando, no se le valora porque él no decía ni mu. El tío no decía ni mu y aguantaba todo, sí. Y el tío aparecía siempre. O sea, Nacho te rendía siempre. Entonces, y como bien dice Pedro, ser capitán del Madrid no es para cualquiera. Eso está clarísimo. Y ahora parece ser que sí. Entonces, ahora mismo, para mí, es el de las temporadas, las dos últimas temporadas, que menos capitanes... que menos capitanes tiene el Madrid de capitanes. Menos jugadores para ser capitán tiene de capitanes el Madrid. Líderes dentro del vestuario. Con perdón, de verdad, pero Vinicius no puede ser líder de ningún equipo. Vinicius que no reparte ejemplo, no puede ser líder en ningún equipo. Un tipo que te tira la imagen del club tu capitán debe ser la imagen de tu entidad. ¿En serio el Madrid quiere que la imagen de la entidad sea Vinicius? Valverde es un líder dentro del terreno de juego, pero quizá no tanto dentro del vestuario. Efectivamente. Eso es. Pues eso sí es posible. Pero sí que Valverde es un tipo que es del Madrid, que da esa imagen del Madrid. Al igual que Courtois, por ejemplo, también me parece. Por supuesto, Carvajal. O sea, Carvajal incluso Pedro, incluso gente que tiene menos caché dentro del equipo, como puede ser Rüdiger, por ejemplo, sí. O el mismo Militao, son dos tipos que bueno, pues no sé, no tienen el caché que tiene Bellingham, ni por supuesto el de Vinicius, pero eso sí que pueden representar lo que ha sido el Madrid siempre, ¿no? Porque se dejan el alma en cada partido. Bueno, yo de Vinicius lo que dudo es que tenga la categoría
personal, no profesional, cuidado, para llevar la camiseta del Real Madrid. En parte el Madrid, en parte, lo digo, no la totalidad, tiene nombres, no capitanes. Pedro Calvo, pues hasta mañana, muchísimas gracias. Nada, un abrazo. Adiós. Hasta mañana. Xavi se queda y Gerardo se queda también. Gerardo, vamos a hablar de atletismo. Una pincelada primero del Mundial en pista cubierta. Vale, bueno, ayer me froto los ojos. Jornada histórica. Hay un dato brutal y es que participaban, o sea, salían a competir 11 atletas de España, ¿vale? Sí. En las primeras rondas. Bueno, pues todos, absolutamente todos, menos uno, pasaron de ronda. 10 de 11. Sí, progresaron, o sea, progresaron las chicas y los chicos del 400, progresaron las chicas y los chicos del 800, progresó el velocista Guillán Crespí, progresaron los dos de 1500 ya por la tarde. Fue asombroso. O sea, además no era fácil, había algunas clasificaciones que evidentemente a todos nos parecía que estaban dentro de lo previsto, pero había otras que eran muy complicadas, ¿no? A mí personalmente me encantaron Blanca Hervás y Paula Sevilla en 400, me encantó Rocío Arroyo y Mohamed Atawi en 800 y me encantaron los dos corredores de 1500, Mariano García y Carlos Sáez. Además, en un sistema de clasificación durísimo, porque ahora ya no se repesca por tiempos. Ahora o te metes entre los 3 primeros o te vas fuera. Y bueno, pues se han metido en la final, ¿no? Otra cosa es ya lo que pueda ocurrir en las semifinales, ¿no? Ahí ya estamos hablando de palabras mayores, ¿no? Pero no sé, de momento muy buenas vibraciones. Ya sabes que me gusta hacer los análisis a posteriori. Claro, y sobre todo ten en cuenta que falta por toda la jornada de hoy sábado y falta toda la jornada del domingo, ¿no? Entonces, esperamos, de momento pinta muy bien. Pues seguiremos comentándolo, si no mañana, sí, la semana que viene, cuando termine el campeonato y hagamos un balance total de lo acontecido. Al margen del Mundial de Pista Cubierta, hay también algunos eventos aquí en España interesantes, ¿no? Bueno, es una locura lo que hay, ¿eh? O sea, hay carreras en asfalto por todos los lados, ¿eh? ¿Qué destacamos? Yo creo que el medio maratón de Madrid, que es el domingo, ¿no? El medio maratón Madrid-Movistar, con una barbaridad de, creo que eran 30.000 corredores, 28.000 exactamente. 28.000. Entonces, 28.000, que está muy bien, ¿eh? Para una carrera de medio maratón es una auténtica locura. Es cierto que Madrid es una ciudad muy grande, pero 28.000 es de locos, ¿no? Entonces, bueno, pues hay una buena presencia de atletas destacados. Yo destacaría a Kibet Chemetat de Kenia, que es el que tiene la mejor marca de todos los participantes, con 1:00:45, y a otro keniano, Nganka, con 1:00:48, y luego por parte española, pues yo me quedo con Juan Antonio Chiqui, con el Chiqui Pérez. En chicas, buena presencia también por parte de España, Fátima Ouadou, es una atleta que ha sido medallista internacional en defendiendo los colores de España, y a nivel internacional, pues con una rumana, con Estela Ruta. Pero vamos, no es una carrera con grandes nombres, porque la carrera del medio maratón Movistar de Madrid ocurre lo mismo que con el maratón. Madrid fundamentalmente es una carrera popular, una carrera donde prima más el gran número de participantes más que las grandes marcas, entre otras cosas por la orografía. Claro. Pues exactamente. Bueno, y para terminar el bloque de hoy, Campeonato de España Sub-20 en Sabadell.
Es la última prueba en pista cubierta de las que se van a hacer en España ya esta temporada. Ha sido una temporada corta pero intensa. Es en Sabadell. También hay una gran nómina de atletas, más de 500, lo cual habla bien, ¿no?, de esta categoría sub-20. Hay varios atletas que defienden el título del 2025, Ana Alba, Ruiz, Claudia Gutiérrez, Irache Tejero y Mario Estefanov. Concretamente hay 4, y también hay otros. Hay 4 atletas que además son plusmarquistas nacionales que están inscritas, que son Claudia Gutiérrez, Luna Anas, Aitana Alonso y Andrea Jimmy Tanqueu, y en hombres otros 3, Ander Garayar, Xavi Gabanilles y Junior Pérez. Ojo a este Ander Garayar, que es el campeón de Europa sub-20 de 100 metros, porque me dicen los técnicos que es el gran velocista de España en los próximos años. Pues estaremos atentos a su evolución. Gerardo Cebrián, gracias y hasta mañana domingo. Un abrazo. Otro, adiós. Vamos a hablar ahora, cambiando de tercio informativo por completo, de la Fundación Laureus, que recientemente celebró en Madrid una mesa redonda en el Museo de Historia, organizada en colaboración con la Embajada Británica en España. Tenemos comunicación telefónica con Marco Gresini, director de la Fundación Laureus. Marco, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, un placer. ¿En qué consistió el evento de Madrid? Bueno, como dijiste, fue una mesa redonda internacional sobre deporte adaptado y inclusión, que es la misión de Laureus. O sea, usamos el deporte para generar inclusión social en las comunidades más vulnerables de todo el mundo. Y esa mesa redonda, empujada también por la Embajada Británica y en el marco de la campaña GREAT del gobierno del Reino Unido, tenía un objetivo muy concreto, o sea, juntar a todo el sector deportivo, expertos, atletas, universidades, para ver cómo hacer el deporte más accesible usando la tecnología. Y fue una mesa de verdad muy interesante. Se habló de 2 proyectos inclusivos que va a apoyar Laureus en Madrid. ¿En qué consiste? Sí, porque claro, no queramos simplemente debatir o hablar de los desafíos y las soluciones, sino también hacer algo concreto. Entonces, como consecuencia de esa mesa redonda, vamos a apoyar 2 nuevos proyectos. Uno se llama Integrated Dreams, que es un proyecto centrado en abrir oportunidades a jóvenes con discapacidad dentro del sector del deporte. Entonces ofrecemos formación, empleabilidad y otros tipos de participación en el mundo laboral. Y el otro se llama Football Buddies, que es un proyecto de fútbol para combatir en especial aislamiento, bullying, sobre todo en los jóvenes con discapacidad, que claramente es un tema muy relevante. Entonces estamos muy orgullosos y contentos que además de esa mesa redonda también vamos a empezar 2 nuevos proyectos aquí en Madrid. Para la Fundación Laureus, la inclusión a través del deporte es muy importante, ¿no? Es que es nuestra misión, es lo que hacemos y sobre todo nosotros vemos cada día en nuestros programas en todo el mundo que este tipo de intervención sí puede cambiar la vida de las personas, sobre todo de los jóvenes que viven en una condición social o económica vulnerable. Y lo vemos todos los días, es nuestra misión y creemos que más acceso al deporte, más podemos tener la posibilidad de dar habilidades para la vida y de cambiar también un poco lo que es el entorno de esos jóvenes, darle más oportunidad. Y tiene un efecto brutal, positivo, en todos los campos. O sea, en el sistema escolar, o motivación, gestionar las emociones, la lista es muy larga. Bueno, y este año de nuevo otra edición de los premios Laureus. ¿Se podría destacar algunos de los candidatos de este año? Sí, la verdad que estamos muy contentos. Es el 3er año que hacemos los premios en Madrid, son el 20 de abril, en Cibeles otra vez. La verdad que tenemos muchísimos atletas. Bueno, claramente Carlitos Alcaraz también es uno de los nominados este año, con Sinner, o sea que la realidad es también los premios Laureus, no solo en la cancha de tenis. Tenemos a Marc Márquez, que también es uno de los atletas que seguramente podría ganar, quién sabe.
Y tenemos a Bon Mati, que claramente en el fútbol femenino es probablemente la atleta más importante, pero también tenemos a atletas internacionales como por ejemplo Katie Ledecky en la natación o Simone Barlam en el deporte adaptado. O sea que todos los sectores están cubiertos y tenemos muchas ganas del evento, porque la verdad que va a ser una edición muy especial. Pues solo con los nombres de algunos de los candidatos nos podemos hacer una idea de la importancia de nuevo de los premios Laureus en este año 2026. Pues Marco Gesini, director de la Fundación Laureus, muchísimas gracias. Encantado, veo que que su castellano es bastante fluido y nada. Gracias. Felicidades Gracias por esa labor de la inclusión a través del deporte, que es una de los temas también habituales aquí en nuestro programa Límite de la Radio del Deporte. Muchísimas gracias, un abrazo. Y gracias a vosotros, un saludo, un abrazo. Adiós. Bueno, vamos a hablar ahora de un Congreso Infarma, que va a tener lugar la semana que viene en Madrid. José Manuel Becerra, director del Congreso, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Sí, la semana que viene, martes, miércoles y jueves. Bueno, con una asistencia importante, ¿no? Bueno, sí, la verdad es que cada año nos sorprendemos porque cada vez viene más gente y además es el congreso donde se ve toda la actualidad del sector farmacéutico. Sí, se habla incluso, tengo anotado que se espera una participación de 20.000 asistentes. ¿Es un dato correcto? Sí, 20, bueno, el año pasado llegamos, yo creo, este año esperamos incluso entre 20 y 30.000 asistentes totales al Congreso. Desde luego, organizar Infarma parece que es como preparar una gran final deportiva, ¿no? Sí, la verdad, es como una gran final, pero preparada con tiempo. O sea, se lleva preparando mucho tiempo. Es como un equipo, como una final de Champions, donde se lleva preparando toda la parte profesional, toda la parte del Congreso, toda la parte logística, pero con mucho tiempo, pero todo enfocado a esa gran final que se va a celebrar, la semana que viene en Madrid, aquí en Infarma. ¿Qué hay detrás de Infarma que el público no ve y que marca la diferencia para que todo funcione? Bueno, en Infarma al final se congregan dos partes. Una parte institucional y científica, que en donde estamos los colegios oficiales de farmacéuticos de Madrid y de Barcelona, y después una parte más del comercial, que la parte que organiza el Congreso, que es Closer Steel. Todo eso lo conjugamos, ponemos la parte científica e institucional, que seríamos la parte de los colegios profesionales de farmacéuticos de Madrid y de Barcelona, y una parte comercial que también es importante, porque al final todo esto hay que conjugarlo, y que es la parte de Closer Steel. ¿Qué papel juega hoy la farmacia comunitaria en ese equipo de salud que apoya, que ayuda a la población a cuidarse y rendir mejor en su día a día? ¿Y cómo se refleja eso en Infarma? Bueno, yo creo que el farmacéutico es el punto de acceso sanitario más accesible al ciudadano. Estamos en todos los sitios y además se visibiliza mucho mejor en la parte rural, porque en la parte rural digamos que desaparece el ruido, ¿no? Sí. Todos en las grandes ciudades tenemos un supermercado y si no vamos a otro, tenemos un centro de salud y si no vamos al médico privado y si no vamos a... Pero en la parte rural vemos que al final el punto de acceso sanitario primero es el farmacéutico, porque no, desgraciadamente, la atención primaria no llega a todos los sitios, a todos los pueblos. Entonces, ahí es donde vemos que el primer sanitario, la atención, siempre me gusta llamarlo como la atención preprimaria, donde el paciente acude al primer consejo, tanto de prevención como promoción de la salud, incluso el primer consejo profesional o el primer punto de posible derivación al médico,
algo que nos llame la atención sanitariamente, es el farmacéutico. ¿Qué actividades vinculadas con el deporte se van a poder encontrar en Infarma? Bueno, pues desde, pues qué deciros, ahora por ejemplo, tema de la dermofarmacia, pero aplicada al deporte. O sea, ahora, por ejemplo, salimos, ahora hablamos de prevención, promoción de la salud, pero salimos a correr y sabemos que, por ejemplo, nos tenemos que echar una protección solar y además una protección solar que no es genérica, es específica, porque tenemos que cubrir todos los ámbitos de esa protección solar, pero sin que nos influya en la actuación de nuestra actividad física. Por ejemplo, que se absorba bien, que no chorree, que esté capacitada para el sudor, la nutrición, el tema de la nutrición deportiva, que ahora está muy en moda, qué complementos nutricionales necesitamos, en fin, todo eso que nos ayuda en la práctica del deporte diario. Muy interesante y muy práctico, sin duda, para el deporte. Pues José Manuel Becerra, director del Congreso Infarma, que vaya todo muy bien y que sirva para que los ciudadanos, a través de los farmacéuticos, mejoren sin duda su salud. Muchísimas gracias y, lo dicho, éxito para Infarma. Muchas gracias y buenos días. Buenos días, un abrazo. Bueno, nos vamos ahora hasta Barcelona, a la Gasol Foundation, porque tenemos comunicación telefónica con Paula Berruezo, coordinadora técnica de investigación y programas de la entidad. Paula, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. Con motivo del Día Mundial de la Obesidad 2026, la Gasol Foundation ha lanzado la campaña de sensibilización Cambiemos de filtro salud sin estigma. ¿En qué consiste, Paula, esta campaña? Pues bien, el objetivo de esta campaña, lo que queríamos era fomentar la reflexión y el pensamiento crítico de la población adolescente de 12 a 16 años sobre el estigma de peso. Sabemos que tradicionalmente la salud de las personas ha tenido un enfoque pesocentrista basado en el número de la báscula y además con una mirada individualista y culpabilizadora. Y es verdad que la evidencia ya ha demostrado que la salud es un concepto mucho más amplio, que viene determinada por numerosos factores, entre ellos factores socioeconómicos, las condiciones de vida, que eso limita, favorece la salud de la población ciudadana y que por ende reducir la salud a un único indicador es incompleto. Entonces lo que queremos con esta campaña es promover una comprensión más profunda, empática, libre de prejuicios, y lo hacemos a través de facilitar a los centros educativos, entidades sociales o grados superiores el acceso al documental Obesidad Infantil, la pandemia ignorada, que es un documental que se estrenó en Movistar el año pasado. Sí. Y que gracias a su documental y a través de ese visionado ofrecemos 2 guías pedagógicas, una para el equipo educativo y otra para los adolescentes, para que puedan reflexionar sobre ese tema. Estamos hablando de adolescentes entre 12 y 16 años aproximadamente, ¿no? Exacto, sí. Queríamos que fuera, debido al tema que es, pensábamos que nosotros nos dedicamos a la población infantil y adolescente, la etapa madurativa que requiere este tipo de reflexión consideramos que era un poco mayor que la población infantil. Por eso lo hemos enfocado en esta población un poco más mayor y que ya tiene también, debido, ¿no?, a toda la sociedad que nos empuja, muchos inputs en lo que la presión estética es muy constante. Y entonces queremos darle un poco la vuelta y hablar del concepto de salud de una forma mucho más amplia. En definitiva, concienciar a la sociedad de los problemas de la obesidad infantil, que es un problema, insisto, bastante grave y que lamentablemente en vez de ir a menos va a más. Y de ahí campañas como esta de la Gasol Foundation, siempre pendiente de que mejore la salud de los niños de nuestro país. Pues Paula Berruezo, muchísimas gracias. Si no quieres añadir alguna cosa más.
No, solamente decir que esta campaña está abierta hasta el 30 de junio y que cualquier centro o entidad que tenga ganas de apuntarse lo puede hacer a través de la web, se inscribe y a partir de ahí el equipo de la Fundación le contesta y le da acceso a todos los materiales y recursos. La web de la Gasol Foundation. Pues Paula, exacto. Muchísimas gracias y felicidades por la campaña, que tenga mucho éxito porque será bueno para los adolescentes. Un abrazo, buen día. Muchas gracias, buenos días. Nos vamos ahora hasta la Universidad Europea. Bueno, es un decir porque hasta ahora Víctor Jiménez no se encuentra en la universidad, aunque él dedica muchas horas al día y madruga bastante. Víctor, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, Fernando. Víctor es investigador, uno de los investigadores principales de la Universidad Europea, y con él estuvimos el pasado miércoles en el Consejo Superior de Deportes durante la presentación del segundo estudio nacional sobre el empleo en el deporte, en este caso con el nombre de Estudio Nacional de Experiencias, Expectativas y Necesidades de Estudiantes del Deporte, desarrollado por el Instituto España se Mueve con la Universidad Europea y financiado por el Consejo Superior de Deportes. Primera pregunta importante, Víctor, ¿cómo se ha desarrollado el estudio y entre qué estudiantes? Pues muy buena pregunta para empezar, Fernando. El estudio se ha desarrollado en un trabajo de campo en el que han participado prácticamente todas las universidades que ofrecen el grado en Ciencias del Deporte en España, en todas las comunidades autónomas donde se ofrece esta titulación. Hemos conformado una muestra de 884 estudiantes que están cursando actualmente el grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, esencialmente concentrados en los 21 años, es decir, en los primeros cursos, a partir de un tamaño poblacional de ya casi 30.000 personas que podrían tener acceso a esta titulación en el país. El objeto central pues, ha sido identificar, como bien has identificado en el título, valga la redundancia, las expectativas, las demandas de empleabilidad de los propios estudiantes y entroncarlas con los resultados del estudio previo que realizamos el curso pasado desde la perspectiva de los empleadores y asignar mejor los recursos. De modo que a partir de ahí podremos tener un mapa más certero sobre las necesidades de empleabilidad sostenible del propio sector deportivo. Te voy a preguntar, evidentemente, principales conclusiones, pero antes de eso, al hilo de lo que has comentado, Víctor, ¿hay mucha diferencia en el punto de vista de los empleadores y de los estudiantes de la profesión del deporte? Pues te diría que sí y no, Fernando, porque nosotros hemos identificado disfunciones de cálculo en torno a 6 ejes y se ha dado en particular una paradoja, en lo que denominamos el gap de la empleabilidad, sí, en torno a las necesidades de reclutamiento y retención del talento por parte de los empleadores y que ellos identifican que es muy difícil, por encima del 60%, y sin embargo los estudiantes tienen la percepción contraria desde su propia perspectiva, es decir, ellos consideran que tienen dificultades para acceder a su primer puesto de trabajo. Sin embargo, hemos encontrado otros puntos divergentes, en la medida en la que los estudiantes consideran que tienen dificultades para insertarse laboralmente si no es mediante la simultaneidad de varios empleos, o tienen bastante temor en relación con el intrusismo profesional, mientras que los propios empleadores consideran que el sector ofrece nutridas e importantes oportunidades para el emprendimiento y el desarrollo de las habilidades técnicas. La parte positiva de ambas encuestas es que nos ha permitido identificar, como decíamos anteriormente, estos vacíos y puntos de encuentro que pueden existir entre ambos perfiles y orientar a la acción de las políticas públicas de empleo cara a los poderes públicos medidas concretas para la subsanación de estas disfunciones o ineficiencias detectadas. Y ello, sin duda, Fernando, es un punto muy positivo. Bien, ¿y cuáles son esas principales medidas que habría que implementar? Pues mire, esencialmente, evidentemente son decisiones de política pública, pero hemos detectado que en Europa una medida concreta podría ser mutualizar el empleo. Es decir, imaginemos que los clubes, las asociaciones y los municipios comparten trabajadores cualificados. Es decir, esta lógica podría responder a una necesidad del sector deportivo muy clara. Compartir trabajadores para mejorar la calidad del empleo y la eficiencia de las organizaciones, por ejemplo, contratando para varios clubes en varias horas determinadas a un mismo educador físico-deportivo, podría permitir que bajo un mismo contrato estable, que no sea precario ni desprotegido, sino estable, con un solo contrato, un trabajador por cuenta ajena podría prestar
a jornada completa servicios de una manera, como digo, estable. Esta medida, que ya se está aplicando en determinados países de Europa, como Francia, podría ser una medida a explorar para resolver la asignación de los recursos que a día de hoy no son capaces de ser absorbidos por la demanda de los empleadores. Una pregunta última y una respuesta no muy extensa. ¿Tienen que mejorar también en algunos aspectos la docencia, los centros formativos? Por supuesto, en los procesos de mejora continua las universidades deben hacer una reflexión, sobre todo en la formación de máster. Estamos observando ya no solamente en estas encuestas, sino en otras sectoriales, incluso más allá del ámbito deportivo, que la especialización ya es una necesidad latente que debe ser abordada con criterios de mayor flexibilidad en el ámbito académico. Para ello se están ofreciendo soluciones de diverso tipo en Europa, como las microcredenciales o las formaciones oficiales que conduzcan actividades con reservas profesionales. Con la coexistencia de diferentes actores y la formalización de acuerdos para el avance del sector entre todos ellos, me parece que es ineludible la especialización y que las universidades tomen cuenta en este asunto. Pues muy interesante, Víctor Jiménez. Felicidades a la Universidad Europea por el estudio y en concreto a ti como director. Y seguiremos en contacto luchando por mejorar el deporte en nuestro país. Un fuerte abrazo y buen fin de semana. Gracias. Gracias a ustedes, Fernando. Un abrazo. Y estuvo ahí, en este estudio implicado. Lo promovió España se mueve. Fernando Soria Hernández, cuéntanos. Hola, buenos días. Pues esta semana hemos estado en primer lugar en el Consejo Superior de Deportes presentando la segunda parte del estudio de empleabilidad en el sector deportivo, en este caso desde el punto de vista del empleado, del estudiante. Y ya hemos hablado sobre ello anteriormente en el programa, no vamos a incidir más. Y luego también hemos estado trabajando con la Fundación Aviva Salamanca, porque ellos están preparando un proyecto europeo en el marco de la formación para adultos, relacionado con el deporte, con la promoción deportiva en personas con discapacidad y la formación. Y nos han invitado a participar y la verdad es que estamos trabajando con ellos para pulirlo de cara a la presentación en el mes de abril. ¿Y qué más? Bueno, pues que la semana que viene tenemos 2 nuevas reuniones de proyectos europeos, una del proyecto que es CAP con Tafisa, que recordemos esa plataforma internacional dedicada a la formación, sobre todo en el ámbito del deporte para todos, y luego el proyecto SACSIP, que estamos desarrollando también con Tafisa y con otras entidades como la Fundación Laureus, y que se marca dentro de la estrategia 365 del Comité Olímpico Internacional, pero en este caso digamos que el Comité Olímpico Internacional lo que quiere es no trabajar como viene sido tradicionalmente el deporte de élite, sino la promoción del deporte para todos, el deporte como ocio y salud. Y tendremos una reunión o 2 reuniones de estos proyectos en el Congreso Internacional de Praga, que tendrá lugar en el mes de mayo. Gracias, Fernando Soria Hernández, y buen viaje a Praga. Y hoy, al hilo de España se mueve, Madrid y se mueve, programa número 409, Xavi Vergara, desde las 9:10 de la mañana. Con reportajes sobre la edición número 43 de la Carrera del Agua del Canal de Isabel II de Madrid. Destaca además en el programa la historia de Miguel Carballeda, el gran impulsor del deporte paralímpico en España, así como diferentes noticias acerca del deporte relativo a la Comunidad de Madrid y consejos del Colegio Oficial de Farmacéuticos de la Comunidad. Gracias, Xavi Vergara, y terminamos con nuestra doctora favorita, Ana María Jara Marcos. Buenos días. Muy buenos días. Hablamos sobre recomendaciones para mantener una buena salud cardiovascular. El cuidado cardíaco es un tema actual y de preferencia, sobre todo a la hora de dar pautas preventivas ante la primera causa de muerte prematura en el 49% del total de las muertes y en el 30% de las muertes tempranas antes de los 65 años. La causa inicial es por la formación de una placa de ateroma que va incrementándose por acumulación de colesterol, ácidos grasos, triglicéridos en la pared de la arteria, lo que con el tiempo conlleva la obstrucción del flujo sanguíneo. Dependiendo del vaso afectado, se producirán más o menos manifestaciones clínicas. En las coronarias nos desarrollará una angina de pecho o un infarto de miocardio y a nivel del cerebro pues nos provocará un accidente cardiovascular. El estadio de la placa
inicial no hay clínica, tan solo cuando es grande y obstruye el flujo del vaso es cuando aparece. ¿Y cómo podemos evitarlo? Pues en primer lugar realizando ejercicios con dos acciones fundamentales. Por una parte, la de fortalecer el corazón y por lo tanto aportar más oxígeno con los músculos y asimismo mantener el colesterol y las grasas a raya. Los mejores ejercicios son los aeróbicos, como el ciclismo y la natación, y mantener el peso y la tensión arterial en su medida correcta, vigilando la glucosa, evitando el tabaco, así como el estrés. Esto es todo por hoy. Muy buenos días. Gracias a Víctor Palmeiro. Mañana tertulia límite también de 7 a 8 de la mañana aquí en Radio Marca. Adiós.